este mix de coritos está bien alegre y sobre todo que bendice, gloria al Señor, aleluya. Bueno, mis hermanos, ya nuestro hermano Humberto Santos está listo y preparado desde Acapulco, Guerrero, México, y nos trae la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano en esta hermosa noche y aquí ponemos su información. Radio, la red del Evangelio, presenta a nuestro hermano Humberto Santos. Humberto Santos, como pastor invitado, director y conferencista del ministerio, la Biblia, su historia y sus consecuencias. Para invitación llame al +52 744 212 8994. Radio, la red del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mi hermano, Dios me le bendiga, bendiciones, y bueno, el tiempo es suyo, hermano. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes y vamos a compartir hoy un tema que es muy interesante, pero también es muy relevante, y es acerca del impacto que tiene la resurrección del Señor Jesucristo en todas las personas, y que sin resurrección realmente la persona no puede comprender las Escrituras y tampoco puede ser hijo de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 11 al 17, el apóstol Juan nos ilustra acerca de la aparición del Señor Jesucristo. Vemos que la mujer conocida como María Magdalena, cuando llega al lugar del sepulcro, se da cuenta primero que y número 2, el cuerpo de Jesucristo no estaba ahí. Pero cuando nosotros vemos, cuentan y nos quieren enseñar algo. Primeramente vemos que el apóstol Juan quería mostrarnos que la piedra se había movido. Y quiero que ustedes que me escuchan no quiten la imagen de esa piedra que se movió. Y posteriormente aparecen unos seres angelicales que le dicen a esta mujer que por qué llora. Y ella le dice que porque se habían robado el cuerpo de su maestro. Posteriormente vemos que aparece el Señor Jesucristo, pero hay algo muy peculiar en esta aparición, y vemos que ella no se da cuenta que es el Señor Jesucristo. Ella lo llega a confundir con un jardinero. Le dice, si tú te llevaste al maestro, por favor, dime dónde te lo llevaste y yo voy por él. Ella no se da cuenta que el que tenía de frente era el Señor Jesucristo. Ella, a pesar de que había escuchado de la misma boca del Señor Jesucristo que él tenía que pasar por ese proceso y posteriormente resucitar. Pero vemos que la muerte de Jesús no tan solo tuvo un impacto en el mundo, en la naturaleza, sino que también tuvo un impacto en el corazón de los seres humanos. Pero aquí Jesús nos ilustra a través de estas apariciones cómo es que el hombre puede tomar este acto que hizo el Señor Jesucristo. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Y la Biblia nos da algunos detalles. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice que la piedra se movió, pero no nos dice cómo se movió. Pero el apóstol Mateo, en el capítulo 28, versículo 2 al 4, nos enseña que uno de esos seres angelicales ocasiona un terremoto y hace que la piedra se mueva. También este mismo relato nos enseña que los que custodiaban la piedra, al ver esos seres angelicales, ellos tuvieron tanto temor que se quedaron dormidos como muertos. ¿Por qué es que estaban esos guardias? Porque el Señor Jesucristo era muy peligroso, aún estando muerto. ¿Para quiénes? Para esa religión llamada judaísmo. Ellos no querían que la gente creyera que Él iba a resucitar. Ellos hicieron todo lo posible para que Jesucristo no pudiera salir de su sepulcro. Pero algo que nos enseña estos relatos es que Jesucristo no necesitaba que le movieran la piedra. Jesucristo lo tenía que hacer con un propósito.
Vemos que Jesucristo, en una de las apariciones que tiene con sus discípulos, Él no necesita que le abran la puerta, Él traspasa esa puerta. De la misma forma, Él traspasó la piedra, Él traspasó la muerte, pero Él quería que la piedra se hubiera movido. ¿Por qué? Porque había un propósito en ella. Algo que también nos enseña esta aparición a esa mujer es que ella no le reconoce. ¿Por qué no le reconoce esa mujer a Jesucristo? Y ella había pasado mucho tiempo con Jesús, ella sabía quién era Jesús, ella sabía inclusive cómo Jesús sonreía, cómo Jesús estaba en sus momentos de comodidad. Y vemos uno de los relatos del evangelista Lucas en el capítulo 24, versículo 15 y 16, y nos enseña que sus discípulos venían hablando acerca de Jesucristo. Ellos decían que Él había muerto, que quizá este acontecimiento iba a sacudir a todos ellos, y de repente entre esta charla pesimista de los discípulos, Jesucristo se les aparece. Jesucristo les empieza a exhortar, les empieza a decir: hombres de poca fe. Fue tanto el tiempo que pasó con Jesucristo con ellos que se hacía tarde y ellos lo invitaron a que se quedara con ellos, pero no le conocían. Hasta que ellos le ofrecieron pan. Al momento que Él toma el pan y que lo parte, ellos se dan cuenta que es Jesucristo. Jesucristo, al ver que ellos se dan cuenta, dice la Biblia que Él desapareció delante de sus ojos. Es muy interesante cómo Jesucristo, cuando Él hace este acto de partir el pan, dice la Biblia, los ojos de ellos son abiertos. ¿Qué es lo que Jesús quiere resaltar con este hecho, con esta acción que Él hizo? La conmemoración de su Santa Cena. Recordemos que Él, anunciando esa última Pascua, Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Tomando el pan, dice, lo partió y lo repartió. Este es mi pan. Este es el pan de vida. Todo aquel que come el pan de vida, sus ojos le serán abiertos. Vemos aquí cómo los ojos de ellos fueron abiertos, cómo sus ojos pudieron darse cuenta: Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Después ellos van a querer decirle las buenas noticias a sus demás compañeros, a los demás discípulos. Ahí mismo el capítulo 24, pero versículo 30 al 32. Y fíjense, algo que ellos que vieron, que fueron testigos oculares de esa aparición de Jesucristo y esa misma desaparición en medio de ellos se la estaban contando a sus otros discípulos, y de repente, quiero que ustedes imaginen ese cuarto cerrado, porque ellos estaban encerrados por el miedo que los judíos los apresaran y los crucificaran a ellos también. Así que ellos estaban escondidos. Ellos tenían la puerta cerrada, yo me imagino, con cosas para que no pudieran empujarla. Pero de repente, cuando Él está diciendo: era Jesús el que se nos apareció y también desapareció, dice la Biblia que Jesucristo aparece en medio de ellos. Qué increíble relato. Jesucristo apareciéndose en medio de ellos. Jesucristo está en medio de ellos, y cuando ellos lo miran, ellos dicen: un fantasma. Es algo que nos recuerda a la historia, no sé si recuerden, cuando Jesucristo caminaba sobre el mar y los discípulos eran azotados por una fuerte tormenta. Ellos, al ver a Jesucristo a lo lejos caminar sobre el mar, su reacción no fue: es Jesucristo, sino dijeron: es un fantasma. De la misma forma, ellos, al ver a Jesucristo, que no tocó, que no abrió la puerta, sino que apareció en medio de ellos tuvieron miedo y dijeron: Él no es Jesús, Él es un fantasma. Y cuando Jesucristo vio que ellos tuvieron miedo, inmediatamente Jesús dijo: no soy un fantasma, no soy. Yo soy Jesucristo. Y Él, cuando les dice esto, inmediatamente
les dice, miren mis marcas, miren los hoyos que fueron traspasados por los clavos, tóquenlos. Y ellos tocaron esa herida, tocaron todas las marcas que había dejado la crucifixión. Pero ocurre algo bien importante. Cuando ellos miran las heridas del Señor Jesucristo, un gozo invade su corazón. Pero dice la Biblia que Jesús, viendo que debido a ese gozo ellos no podían creer todavía, Él les pidió de comer. Ellos lo único que tenían de comer era un panal y un pedazo de pan. Algo bien peculiar. Alguien que está muerto no puede comer, pero Jesucristo tuvo que hacer eso. Él entonces, dice la Biblia, empezó a comer. Él empezó a comer delante de ellos. Y cuando ellos lo vieron comer el pan, cuando ellos lo vieron comer esa miel, pan, símbolo de la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, el que come de mí no morirá jamás. Ese acontecimiento lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 40. Cómo Jesucristo comió ese pan y comió de ese panal, de esa miel. Y después que Él comió, fíjense lo que ocurre. Él come. Y Él, a través de esta resurrección, por eso les digo que es tan importante que nosotros podamos creer que Jesucristo resucitó, que Jesucristo venció a la muerte. Si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, el milagro de la resurrección no puede hacerse en nuestro corazón. Y en el versículo 45 del capítulo 24 de Lucas dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos no podían comprender las Escrituras si primeramente ellos no creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso hoy en día tenemos tanta gente que lee la Biblia pero no la cree, que lee la Biblia pero no la comprende. Tú le puedes dar la Biblia a cualquier persona, pero si esa persona no ha creído que Jesucristo resucitó, sus ojos, su entendimiento no le es abierto. Y una vez que Jesucristo vio que los discípulos creyeron que Él resucitó, dice la Biblia, les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Y en el versículo 46 vemos que Él les dijo, Él les dice que tienen que predicar el Evangelio. Él les recuerda, fue necesario que yo padeciera todo esto, pero el propósito de mi sufrimiento, el propósito de todo lo que yo pasé es para que se pudiera predicar el Evangelio. Y el Evangelio en el nombre de aquel que resucitó. Versículo 47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese era el propósito, ese es el propósito de la resurrección del Señor Jesucristo. Todo predicador tiene que hablar del nombre del Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz con un propósito, que la gente se arrepienta y que sus pecados les sean perdonados. Ese es el propósito de la resurrección del Señor Jesucristo. Él les está diciendo, yo resucité.
Y si ustedes creen que yo resucité, ahora sus ojos, su entendimiento son abiertos para que puedan comprender las Escrituras. Una vez que tú comprendes las Escrituras, puedes predicar el Evangelio. Jesucristo, a través del salmista David, que es el antetipo de la tipificación de él, o la sombra de lo que él iba a hacer en realidad, en el Salmo 51, fíjense lo que él dice: he aquí, de maldad he sido formado, mostrando la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero una vez que David llega al arrepentimiento, ¿qué dice? Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuelve el gozo de mi salvación. Una vez que el rey David tiene la salvación, él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores te convertirán a ti. La Biblia nos enseña, no puede una persona hablar del Evangelio si primeramente no cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Porque para que la gente pueda comprender la Escritura, necesita primeramente creer que Jesucristo resucitó. Posteriormente, Jesucristo da la gran comisión y los envía, versículo 49, a predicar el Evangelio. También lo encontramos Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Id y predicad el Evangelio. Jesucristo apareció resucitado. No solamente fue un día, hermanos. No solamente Jesucristo apareció 2 días. Él tenía un propósito de estas apariciones. Y en Hechos capítulo 1, versículo 3, mismo evangelista Lucas nos enseña que Jesucristo estuvo apareciéndose durante 40 días. ¿Qué hacía en esos 40 días? ¿Qué es lo que Jesucristo hacía durante esos 40 días a las personas que se les apareció? Dice la Biblia que Él en esos 40 días les hablaba acerca del reino de Dios. Algo muy interesante. Él les habló acerca del reino de Dios. Él resucitó y quería que ellos creyeran que Él había resucitado. Pero en esos 40 días Él no habló de otra cosa. Él no les enseñó teología. Él no les enseñó otra cosa. Él no les habló acerca del legalismo, no les habló acerca del calvinismo. Él les habló del reino de Dios. Y les habló durante esos 40 días acerca de lo que Él predicó en el Sermón del Monte. ¿Quieren ser felices? Bienaventurados son los de espíritu pobre. ¿Quieren ser felices? Felices son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Quieren ser felices? Felices son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Él les empezó a decir, la felicidad viene a través de un corazón limpio, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los pacificadores, de los que padecen por el Evangelio. Jesucristo durante 40 días les enseñó acerca del reino. ¿A quiénes les enseñó? Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. El auditorio que tenía Jesús, los oyentes que tenía Jesús eran más de 500 personas. Pero quiero que tú notes algo. Jesucristo, cuando resucita, ya no se le aparece a la gente inconversa. Él se les aparece a todos aquellos que lo eligieron mientras Él estaba vivo. Solamente hubo una excepción. ¿Saben cuál fue la excepción? Se le apareció un inconverso llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué se le apareció ese inconverso? Porque él perseguía a su iglesia. Él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora vas a padecer
por causa del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseña en la Biblia que Él resucitó con un propósito, para que la gente creyera y a través de creer que Él resucitó pudiera entender las Escrituras. Y a través del entendimiento de las Escrituras ellos pudieran compartir el Evangelio. ¿Quién nos enseña esto? Lucas capítulo 24, versículo 27 dice que todos desde Moisés, profetas, hablaban acerca de Jesucristo. El evangelista Lucas nos está diciendo todo Antiguo Testamento fue escrito con un propósito, que pudieran llegar al camino. La misma Biblia nos enseña que la ley es el ayo que nos lleva a Jesucristo. ¿Qué es el ayo? Es aquel educador, aquel que me cuida mientras yo soy niño y me lleva a los pies del Señor Jesucristo. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos recibir al Cristo resucitado. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y es por eso que una vez que Él resucitó, que una vez que se les apareció esos más de 500 y que durante 40 días les estuvo compartiendo del reino, ¿saben de lo que predicaba la iglesia primitiva? No andaba predicando que tú ponte esto, que tú quítate aquello, que tú no comas esto, que tú comes aquello, que tú da más, da menos. No, el evangelio que ellos predicaban se llamaba Cristo resucitado. Hechos capítulo 4, versículo 33 nos los dice de una forma muy contundente y con gran poder. Daban los apóstoles testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Con gran poder. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. No hablaban de otra cosa, sino era de que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso, en el libro, en la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que los profetas les predicaron, les hablaron a los padres a través de la profecía. Ellos se encargaron de hablar a los padres, era el mensaje a través de los profetas. Pero ahora, versículo 2, y ese texto subráyenlo, hermanos, en su Biblia, que nadie los engañe. La Biblia dice, Antiguo Testamento, hablaba a través de profetas. Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas para anunciar su palabra. Pero versículo 2, en estos postreros días, la palabra postreros días habla los últimos días, nos hablará por el Hijo. Él nos habló por los profetas, pero en estos últimos días nos hablará a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma en la que nosotros podamos recibir el Evangelio si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, es la única verdad y la única vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. El impacto de la resurrección del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesús dice y afirma, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La gente escuchó esa declaración. ¿Cómo Jesucristo dice el que esté muerto y cree en Él va a vivir? Jesucristo enloqueció. Eso es imposible. ¿Cómo? ¿Qué se cree mejor que los profetas como Elías? No. Y fíjese lo que dice versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Jesucristo está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero versículo que sigue dice, todo aquel que vive, se está refiriendo a la vida humana, y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice esta pregunta a la mujer, ¿crees esto? Jesucristo aquí nos está enseñando el poder de la resurrección. Si nosotros creemos que Él resucitó de los muertos, recibiremos vida eterna. Y en ese mismo capítulo, resumiendo por falta de tiempo para poder agilizar esto, en el capítulo 11, versículo 38 al 44, Jesucristo va con las hermanas y le dice que lo lleven a la tumba de Lázaro. Y cuando está enfrente de la tumba de Lázaro, le dicen, quiten la piedra. Pero ellas dicen, no, maestro, porque ya han pasado muchos días y esa tumba no huele a nada bueno, huele a carne podrida. Todo lo que está dentro de la tumba está muerto, está podrido. Pero Señor Jesucristo nos quiere enseñar una cosa, no solamente a esas mujeres, sino también a todos nosotros. Tú que me estás escuchando, fíjate lo que Jesús le quiso decir. Este es el impacto de la resurrección. ¿Sabe lo que Jesús le dice a esta mujer? Quita la piedra. Quita la piedra. Jesucristo, ¿no estás escuchando que si quito la piedra, lo único que vas a encontrar es muerte y gusanos? Jesucristo dijo, quita la piedra. Jesucristo, ya no se puede resucitar muchos días. Que quites la piedra. Una vez que quitaron la piedra, Jesucristo oró al Padre en voz alta. Primera vez que nosotros vemos que la Biblia dice que Jesucristo ora en voz alta. Pero fíjense por qué lo hace. Él dice, yo sé que tú me oyes, pero para que esta gente incrédula pueda creer, así lo hago. Y Él, fíjense lo que hace. Habiendo dicho esto, fíjense lo que hace Jesús. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No fue un zozollo, no fue una palabra, fue un clamor. Él clamó y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué Jesucristo no dijo, sal fuera? Porque recordemos que era un sepulcro y que Él es la resurrección y la vida. Y si Él hubiera dicho, ven fuera, todos los que estaban muertos hubieran resucitado. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que las ovejas de Dios oyen su voz y Él las conoce. Y esta oveja llamada Lázaro escuchó la voz de Jesús. ¿Qué hizo? Estoy muerto. Pero todo aquel que oye y cree en esta voz vivirá. Fíjense lo que ocurre, versículo 44. Y Lázaro, habiendo escuchado esta voz, salió atado de las manos y los pies. Fíjense el milagro, vendas por donde quiera. Tenía el sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Jesucristo, cuando le van a decir, Lázaro está muy enfermo, ¿sabe lo que dice Jesús? No dice, ay, pobrecito, le voy a mandar unas pastillas, voy a orar, voy a hablarle a todo el grupo de intercesión que ore para que Dios sane la enfermedad. Jesucristo, ¿saben lo que dice? Me alegro que Él esté así. Y tú te pones y lees la Biblia. ¿Cómo Él se alegra? ¿Por qué Él dice eso? Pero era porque Jesucristo vio esa oportunidad como la mejor oportunidad para enseñarle fe a sus discípulos. Cuando Él se da cuenta que Él ha muerto, es la mejor clase de fe que les puede dejar a sus discípulos y es la mejor preparación para que sus discípulos pudieran creer que Él iba a resucitar.
Jesús te quiere enseñar en esta noche, tú que me escuchas, para que tú puedas tener vida eterna, tienes que quitar la piedra de tu corazón. Esa piedra es símbolo de la incredulidad. Tú necesitas quitar la piedra de la incredulidad de tu corazón. Mientras esa piedra obstruya la palabra, tú no vas a poder resucitar. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos, fíjense cómo Jesús dice que está la humanidad muerta. Cuando los muertos, fíjense, está hablando del mundo. El mundo está muerto. Pero hay una promesa para el mundo. Cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. En los días postreros, Él hablará a través del Hijo. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice el texto, y los que la oyeren vivirán. Si tú en esta noche eres capaz de escuchar esta palabra, ¿sabe lo que te está diciendo Jesucristo? Yo soy la resurrección. Si tú en esta noche crees en mí, yo te voy a dar vida eterna. Si tú en esta noche crees en mí, yo te voy a dar mi promesa, mi galardón. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es lo que nos da salvación, creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Pero lo que impide que la gente crea que Jesucristo resucitó de los muertos se llama la piedra de la incredulidad. Y es por eso que Dios Padre le dijo al ángel, baja, trae ese terremoto y mueve la piedra del sepulcro, Señor Jesucristo, para que la gente pueda. ¿Qué es lo que ocurre con esta resurrección? Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice que así como todos nosotros somos partícipes en sangre y en carne, así también Señor Jesucristo tuvo que ser partícipe en sangre y carne. ¿Por qué Él tuvo que ser partícipe? Habla de su muerte. ¿Por qué Jesucristo participó como nosotros de la muerte? La Biblia dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él tuvo que morir y resucitar para destruir el imperio de la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y a través de eso librar a todos los que estaban sometidos a la servidumbre por el temor de vivir en ese régimen de muerte. La Biblia nos enseña que si nosotros creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, seremos salvos. Pero no se trata de una confesión solamente. No se trata de decir un día sí creo, pero con nuestras actitudes decimos todos los días no creo. Jesucristo nos está enseñando, si tú eres capaz de quitar esa piedra de tu corazón y escuchar mi palabra, yo te voy a dar vida eterna. No morirás jamás. 5:24 de Juan dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres tú en esta noche recibir el poder de la resurrección, Señor Jesucristo? Quita esa piedra de tu corazón. ¿Quieres tú ser un hijo de Dios? Quita esa piedra de tu corazón. ¿Quieres tú comprender la Escritura? Quita esa piedra de tu corazón. Y una vez que tú quites esa piedra de tu corazón, Él aparecerá resucitado.
y la vida correrá por tus venas. Y la vida te llevará a predicar el Evangelio. Y lo más valioso es que nunca más la muerte podrá hacerte daño. Y así como la iglesia primitiva decía esta frase, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Tú puedes decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque yo he creído que resucitó de los muertos, y la muerte es ganancia, porque Él resucitó por mí. Oremos. Padre, yo le doy gracias, porque a pesar de cualquier circunstancia, Señor, usted nos da la oportunidad de poder redimirnos. Le doy gracias, Señor, porque a pesar de todo, usted nos deja esta salvación al alcance de nuestra mano. Usted nos ha enseñado a través de esta palabra que para que nosotros podamos recibir el poder de su resurrección, primeramente debemos quitar esa piedra de la incredulidad. Yo le pido que esta palabra no vuelva vacía, sino pueda dar salvación a los corazones. Yo te pido, Padre, que traigas a través de tu Santo Espíritu arrepentimiento y que la gente pueda volverse a usted. Que la gente pueda pedir perdón de sus pecados y pueda darse cuenta que aunque los pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Bendiga esta palabra, Señor. Bendiga a los que están sufriendo a causa del pecado, porque ellos no se dan cuenta que sufren, pero están al borde de la muerte, Señor. Yo te pido que sea esta luz la que los ilumine y los haga vivir eternamente, y aquellos que no han comprendido aún el poder de la resurrección ni comprenden las Escrituras, sino que se dejan guiar por fábulas y doctrina de demonios. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea la que obre en sus corazones. Bendiga, Señor, a sus hijos. Bendiga a aquellos que van a empezar a ser a sus hijos a causa de la resurrección, Padre precioso. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido, Padre, y le doy gracias por esta oportunidad.